Gracias, Mauricio. Vamos ahora a iniciar el segundo bloque, que tiene que ver con gobernanza territorial y restauración. Este bloque es realmente relevante en la medida en que si queremos construir un modelo justo y responsable de minería de pequeña escala coluvial en el Perú, en la Amazonía, en el mundo, tenemos que mirar el tema de la gobernanza del territorio. Esta gestión del territorio, la resolución de conflictos, la recuperación de las áreas degradadas, son desafíos que por supuesto requieren una visión conjunta, una visión de largo plazo, pero también requiere de la articulación de actores privados, actores públicos, comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y por supuesto la academia. El espacio que buscamos construir hoy día busca abrir una conversación honesta, técnica, sobre los retos y las oportunidades que existen para avanzar hacia una minería que conviva de manera responsable con los ecosistemas y las dinámicas sociales del territorio. Para la WIS Academy, este tema es central a nuestra misión de impulsar innovaciones institucionales y procesos de gobernanza que equilibren el desarrollo, la conservación y el bienestar. Nuestro trabajo en la Amazonía parte de la convicción de que no es posible regenerar paisajes ni fortalecer la resiliencia territorial sin abordar los vacíos de la gobernanza, las tensiones socioambientales y la necesidad de construir reglas claras y legítimas entre los actores del territorio. Desde esta perspectiva, la gobernanza y la regeneración no son procesos aislados, son componentes fundamentales para transiciones sostenibles que combinan evidencia científica, participación local y aprendizajes compartidos. Para abordar estos temas, en este bloque vamos a contar con dos presentaciones. Por un lado, la doctora Saraí Toledo y por otro lado, Franz Cabanillas, quienes van a aportar sus perspectivas sobre el tema de la gobernanza, la formalización y la restauración. Vamos a empezar entonces este bloque con Franz. Franz es ingeniero forestal con maestría en gestión ambiental de bosques tropicales en AgroParisTech, en Francia. Ha trabajado en el sector de minería artesanal y de pequeña escala en Madre de Dios por más de 15 años en proyectos relacionados principalmente con la eliminación de mercurio a través de la promoción de tecnologías limpias, la restauración de áreas degradadas por la minería en la Amazonía y promoviendo las opciones de mercado para la MAPE responsable, como las certificaciones voluntarias, lo que ha permitido a la Asociación Minera AMATAF ser la primera y única asociación de la Amazonía en lograr la certificación Farmine y abrir nuevos mercados para la MAPE responsable de Madre de Dios. Actualmente está trabajando en un proyecto con el sector de las mujeres mineras MAPE de Madre de Dios, promoviendo las buenas prácticas ambientales y acercándolas a mercados responsables que valoren estos esfuerzos. Franz, bienvenido. Un aplauso, por favor. Buenos días, gracias Miguel por la presentación, gracias a Indumín por este evento, ¿no? Bastante importante que se realice en Lima, ¿no? Y con todos los actores que veo que están involucrados, ¿no? Yo les voy a comentar y voy a hablar sobre un tema que me parece también sumamente importante, que es la minería en Madre de Dios, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque es un sector que sí o sí tiene relación con todos los demás sectores. Entonces, independientemente del trabajo que se quiera hacer en Madre de Dios con algún sector productivo, ¿no? O algunas estrategias de conservación, sí o sí tenemos que considerar la minería como parte de importante para tomar acciones de este tipo, ¿no? A ver. Es importante hablar también que la minería en la Amazonía no es un problema únicamente, o no es un tema, mejor dicho, únicamente de Perú, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, que esta es la cuenca amazónica y nos podemos dar cuenta de que en casi todos los lugares y todos los países amazónicos tenemos minería, ¿no? Podemos ver los puntos, tenemos Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana Francesa, Brasil, y en todos los países tenemos la presencia de minería, ya sea minería ilegal o minería también
formal y que tenga concesiones, ¿no? Y con las diferentes variantes que podamos tener, ¿no? Me refiero, por ejemplo, en Perú, la minería en agua, en cursos de agua, es ilegal, a diferencia de Brasil o en algunos lugares de Colombia o Bolivia, ¿cierto? Tenemos también un fuerte impacto al bosque amazónico, ¿no? Podemos ver que un aproximado desde el año 2018 hasta el año 2024, un acumulado de la cantidad de superficie que ha sido, yo no le digo deforestada, yo le digo que debemos incluir una nueva categoría que se llama degradada, ¿no? Hablamos de aproximadamente 2.428.000 hectáreas, ¿no? Aproximadamente 7.6 veces lo que significa el área de Lima, ¿no? En algunos países, como les mencionaba, la minería es legal en cursos de agua, en ríos, ¿no? En Perú, en este caso, es ilegal. Y otro tema importante, la minería ilegal, si se dan cuenta, también está presente acá, invade cualquier tipo de derecho de uso de la tierra, ¿no? Es decir, la minería ilegal puede invadir inclusive concesiones mineras formales, ¿no? Es algo que es constante en los diferentes países que conforman la cuenca amazónica, ¿no? Otro tema importante también, y de repente se puede desconocer, ¿no? Existen concesiones mineras en muchas regiones amazónicas del Perú, ¿no? Vemos que, por ejemplo, ¿no? Tenemos concesiones mineras en Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, ¿no? Y lo que tenemos que entender es que es una realidad, ¿no? Es una realidad y de repente que el país no está preparado todavía a saber cómo trabajar minería en Amazonía. Sin embargo, vemos que ya existen diferentes concesiones tituladas en trámite, y es decir, lo que antes de repente significaba una cosa muy mínima en algún departamento amazónico, y tenemos Madre de Dios como ejemplo, ¿no? Madre de Dios como, es decir, es el ejemplo positivo, porque hay cosas que se pueden recoger y experiencias muy valiosas, pero también es por donde no queremos ir, si hablamos, por ejemplo, del tema de la minería ilegal, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo importante y con el precio actual del oro tenemos también muchos departamentos amazónicos que de repente pueden ir por esa ruta, ¿no? Entonces hay que ser conscientes que existe minería formal con concesiones que se está titulando en diferentes regiones o departamentos amazónicos del Perú, ¿no? Acá podemos ver algunas imágenes, ¿no? Del impacto que ya se está dando, que antes de repente no existía, ¿no? Por ejemplo, en el departamento de Amazonas, en el departamento de Huánuco, Loreto que ahora recién está trabajando en Río, no recién, me refiero a unos 15 años de repente, pero que en algún momento, si el precio del oro sigue igual, se va a optar por entrar a trabajar en la tierra firme, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Y también en la región de Pasco, ¿no? Puerto Inca en Huánuco ya creo que tiene más o menos unos buenos años trabajando con maquinaria pesada y el impacto ya se puede apreciar de esa manera, ¿no? Ya entrando un poquito en el contexto de Madre de Dios, ¿no? Madre de Dios es una región que tiene aproximadamente 8,5 millones de hectáreas, ¿no? En comparación de Loreto, de Ucayali, no es tan grande, ¿no? Es un departamento más pequeño, ¿no? Muy rico en biodiversidad y también muy rico en los diferentes derechos de uso de la tierra. Lamentablemente eso es un problema ahorita, ¿no? Porque tenemos diferentes conflictos por el uso de la tierra, ¿no? Dentro de este departamento tenemos aproximadamente 37 comunidades nativas, 7 pueblos indígenas y también tenemos pueblos en aislamiento voluntario. Imagínense, ¿no? Pero además tenemos concesiones de castaña, tenemos áreas naturales protegidas, concesiones mineras, predios agrícolas, concesiones forestales, hidrocarburos. Entonces, imagínense la cantidad de conflictos que podamos tener dentro de Madre de Dios, ¿no? Un poquito para entrar ya en la descripción, ¿no? de lo que sucede en Madre de Dios, el contexto, ¿no? En el tema económico-social, definitivamente la minería, y como les comentaba, no necesariamente o sea, es una actividad económica, la principal de Madre de Dios, pero a su vez también está relacionada con muchísimas actividades conexas, ¿no? El comercio, transporte, aprovisionamiento de bienes, de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, es una actividad sumamente importante a nivel económico en Madre de Dios. La minería también en Madre de Dios presenta una informalidad estructural, al igual que diferentes mapes de todo el Perú, ¿no? Presenta un crecimiento de minería ilegal también bastante fuerte en ciertos sectores de Madre de Dios.
Eso origina también el tema del crimen organizado. Hay sectores que son dominados por grupos de seguridad, como mencionaba Mauricio, creo hace un momento, ¿no? Que son básicamente servicios que tienes que pagar para que te brinden seguridad, ¿no? El aspecto físico y legal, tenemos una zonificación ecológica económica, sin embargo es un instrumento no vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos funcionarios del gobierno regional de Energía y Minas han otorgado concesiones en lugares donde son bosques de protección. Es algo increíble, pero la zonificación ecológica económica te da una recomendación de dónde sería un buen uso de la tierra, dependiendo de la actividad, pero no necesariamente los funcionarios cumplen esto, ¿no? Existe un conflicto muy grande por la superposición de derechos, como les comenté, ¿no? Tenemos minería formal en Madre de Dios desde el año 2000, finales del 2018. Hay minería también que está en proceso de formalización, pero también tenemos la minería ilegal. Una formalización bastante ineficiente, hablamos de 330 mineros aproximadamente con concesiones que son formales y aproximadamente 2.430 que están en proceso de formalización. Sobre el tema normativo, hay 3 puntos importantes, yo creo, ¿no? Uno es que a partir del año 2010 se crea un lugar específico para trabajar minería, el famoso corredor minero, ¿no? Y se crean las áreas de exclusión minera. A diferencia de otros países del Perú, ¿no? Únicamente en esta parte del corredor minero se va a poder trabajar minería, ¿no? Ya antes podías tú peticionar en cualquier lugar de Madre de Dios donde te pareciera atractivo tener algún tipo de concesión, ¿no? Hablamos de aproximadamente 500.000 hectáreas en el corredor minero, ¿no? En el área permitida para tener concesión y formalizar. También otro aspecto importante es que el año 2012 se prohíbe la minería artesanal y de pequeña escala en cursos de agua, ríos, playas, lagos, aguajales. Es importante para Madre de Dios, ¿por qué? Recuerdan que les dije que es un ecosistema bastante biodiverso. Entonces tú podías encontrar concesiones mineras en aguajales, que un aguajal básicamente es una formación de palmeras, me imagino que han escuchado hablar del aguaje, ¿no? Del aguaje, ¿no? Pero básicamente es un lugar muy biodiverso, ¿no? Es un espacio, un ecosistema muy biodiverso. Entonces tener una concesión minera ahí básicamente lo que estás haciendo es sepultar ese aguajal y ya no puedes tener un proceso de restauración ahí, ¿no? Igual que los lagos, ¿no? Ríos, y esto ya actualmente es considerada minería ilegal, no solo en Madre de Dios, en todo el Perú, pero me parece importante mencionarlo por lo que les estoy diciendo de las características del ecosistema, ¿no? Igualmente, el año 2019 se implementó un plan, un operativo que se llama el Operativo Mercurio, en la parte de La Pampa, un ámbito de minería ilegal, básicamente para erradicar a los mineros ilegales de esta zona, ¿no? Tuvo mucho éxito el primer año, tuvimos un aproximado de casi 90 y tantos % de disminución de la minería ilegal, pero fue el primer año. A partir del segundo año ya las cosas se relajaron, es más, no tenemos ningún informe por parte de los militares o los encargados de implementar este plan que nos diga cómo va la evolución de esto, porque el año 2021, como continuación de este operativo Mercurio, se implementó el plan Restauración, ¿no? Que la idea era tener también acciones no solo de interdicción, sino también acciones de recuperación del territorio a través de la restauración, como su nombre lo dice. Sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho absolutamente nada y tampoco tenemos informes anuales que nos digan cómo va este tipo de trabajo, ¿no? Sobre el aspecto técnico, tenemos 2 tipos de maquinaria en las cuales trabajamos en Madre de Dios, ¿no? Maquinaria pesada y las bombas de succión, que es básicamente la que ustedes de repente han visto en varias fotos, de repente, que cuando uno googlea Madre de Dios, ¿no? Es un equipo más barato, de más fácil acceso y es donde trabajan bastante en la parte de la pampa de minería ilegal, ¿no? Y esto origina diferentes impactos, también hay que entender esto, ¿no? El método de trabajo básicamente es empírico, ¿no? No hay una norma tampoco que nos diga cómo trabajar minería en Amazonía. Eso es una cosa que los mineros trabajan como creen que se trabaja, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas ahí lamentablemente ha tenido una ausencia bastante marcada porque no hay ninguna pauta, ningún tipo de normativa, ¿no? Rendimientos muy pobres, ¿no? 40-50% lo sacamos de un dato que nos comentó el CITE Minería y Medio Ambiente, ¿no? Hicimos también unos estudios en algunas concesiones mineras. Imagínense, el 100% de oro que pudieran recuperar, solo recuperan o el 40 o el 50%. Lo demás se va en un proceso ineficiente, ¿no? La MAPE formal, la explotación y el beneficio se pueden hacer en la misma concesión. Eso es diferente de repente que en la sierra o otros lugares, ¿no? El producto final del minero que va a la venta, a las casas de venta de compra de oro, perdón, es una pepita de oro ya lista, ¿no? No venden concentrado, no venden un material ya listo para vender.
Existen mineros que trabajan sin mercurio, sin embargo, no existen incentivos para trabajar de esta manera y para incentivar este cambio, ¿no? Sobre las comunidades nativas y la minería, existe un conflicto con comunidades nativas, superposición de derechos mineros. El Estado muy sabiamente, ¿no?, otorgó concesiones mineras dentro de comunidades nativas o a la inversa. Actualmente yo soy testigo de una concesión minera que ha recibido, ¿no?, como una cosa sorpresa, que existe una comunidad nativa que ha aparecido y ha obtenido un título dentro de la concesión minera. ¿Cómo resolvemos eso? Tarea para la casa, ¿no? Invasión de minería ilegal en muchas comunidades nativas, y muchas de ellas también son mineras. Hablamos de aproximadamente el 50% de las comunidades nativas de Madre de Dios, que son 30 y tantos, si no me equivoco a la fecha, trabajan minería. De una u otra manera están relacionadas con la minería, y es una realidad que hay que entender y hay que aceptar y hay que ver qué hacer con eso, ¿no? Similitudes en la Amazonía peruana. No hay normativa adecuada para la minería en toda la Amazonía, ¿no? No hay una normativa que te diga cómo hacer un cierre de minas, cómo trabajar sin mercurio, cómo hacer una recirculación del agua. No existe, ¿no? El mercurio es legal en Madre de Dios y en todo el Perú. Entonces a veces uno habla, no, ¿cómo usa mercurio? Es legal el mercurio para la minería formal en todo el Perú, ¿no? Y también lo que les comentaba, que es minería ilegal, toda minería que se trabaje en cursos de agua, ¿no? Acá algunos ejemplos de los ecosistemas que les mencioné, que actualmente es considerada minería ilegal. No vemos un lago en la parte de abajo. Este es un lago de Madre de Dios, el lago Sandoval, un lago hermoso. El río Nanay, abajo también a la derecha. Arriba es un aguajal, lo que les comentaba, un ecosistema bastante frágil y con mucha diversidad. Y lo que ustedes de repente han visto más, ¿no?, en el río, ¿no?, las dragas que están trabajando en el río, que son consideradas minería ilegal, ¿no? Este es un ejemplo de una concesión que está ubicada en un tipo de paisaje que se llama planicie inundable. Es importante diferenciar que hay 3 tipos de paisaje, Madre de Dios, donde se trabaja la minería, ¿no? Para que ustedes sepan más o menos cómo está distribuido. Ese tipo de paisaje se inunda, ¿no? Es decir, en una época del año cuando están lloviendo, se inunda y tiene ciertas condiciones diferentes para poder trabajar un cierre de minas, proyectos de restauración o algún tipo de trabajo relacionado con la recuperación de este tipo de ecosistema, ¿no? Y también tiene ciertas similitudes en el tema del trabajo minero. Paran de trabajar en algunos momentos del año, ¿no? Este es el paisaje que les comentaba, que es la Pampa, básicamente dominado por minería ilegal, ¿no? Pueden ver el desorden muy fácilmente, ¿no? Pozas en cualquier lugar, la gente trabajando en cualquier lugar, en las condiciones menos deseadas, ¿no? Sin condiciones de seguridad. Obviamente el mercurio que usan ahí no lo van a llevar a trabajar en la planta de beneficios, sino lo van a dispersar en cualquier lugar donde tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque están trabajando el día a día, porque vienen pues algún tipo de operación de interdicción, ¿no? Entonces, ese es el otro tipo de paisaje, tierra firme. ¿Por qué tierra firme? Porque no se inunda. Es un paisaje que para condiciones de restauración, de recuperación, es mucho más complicado. Cuando llueve mucho, estas pozas se rebalsan, pero el río no llega a inundar todo este tipo de paisaje, ¿no? Este paisaje está ubicado normalmente en la zona de amortiguamiento de la Reserva Tambopata. Y este es un paisaje de pie de monte, que es un paisaje básicamente donde se trabaja maquinaria pesada. Ya está cerca a Cusco, ¿no? No sé si pueden ver ahí cómo está la maquinaria pesada trabajando. Y esto pues, han habido casos en Madre de Dios donde ya ha pasado de pequeña minería, el trabajo ha pasado a ser mediana minería, ¿no? Obviamente porque ustedes ven pequeños a veces con tantas maquinarias, no corresponde pues a esta categoría. Y ahora son supervisados ya por la UEFA, creo, ¿no? Claro. Entonces ya pasó, ¿no? Ya pasó, esto ha sucedido. Vamos a hablar sobre los impactos ambientales muy rápidamente. Ya, es importante mencionar, número uno, que los impactos son considerables, porque estamos hablando de minería en Amazonía. Número uno es eso. O sea, muy aparte del tipo de minería, son considerables, ¿no? Sin embargo, los impactos, yo diría, los más considerables son los que están relacionados con la minería ilegal, ¿cierto? Porque no tienen ningún tipo de consideración al momento de trabajar, ningún tipo de previsión, ¿no? El impacto es muy intensivo, trabajan el día a día, y es un desorden total, ¿no? Normalmente las medidas de mitigación ambiental para poder trabajar la minería formal deberían estar descritas en el IGAFOM. Yo que me he tomado el trabajo de revisar estos instrumentos de gestión ambiental son bastante
o sea, no cumplen lo que deberían tener, ¿no? O sea, son documentos que son básicamente una declaración jurada de que qué cosa haría yo si hago algún tipo de impacto ambiental, ¿no? Vamos a empezar por la parte terrestre, ¿no? Hablamos de, como les decía yo, para mí deforestación es una palabra que queda chica. Hablaríamos de degradación, modificación del paisaje, pérdida de biodiversidad. Esto antes fue un bosque, ¿no? ¿Cierto? Esto es la pampa, es la parte de minería ilegal, ¿no? Erosión, aumento de temperatura, son condiciones que cuando uno está ahí la siente, pero es un cambio total, ¿no? Es como si estuvieras en, no sé, en un desierto, en Nazca o algún lugares así, ¿no? Entonces, son condiciones bastante extremas, ¿no? Los espacios acuáticos podemos ver la sobrecarga de sedimentos, como ven el color de estas quebradas, de estos ríos, ¿no? Son básicamente sobrecarga de sedimentos, colmatación de los cuerpos de agua. Si uno a una quebrada le va dando y le va dando, estos sedimentos en algún momento se van a colmatar, se van a cerrar, ¿no? Hablamos de una modificación total de este tipo de cursos de agua, ¿no? La modificación del paisaje también es otra cosa que sucede. Desvíos de los cuerpos de agua, como les comentaba, ¿no? Porque se cierran algunas quebradas, etcétera, etcétera. Afectación de la diversidad del lecho de río, cuando uno succiona, está trabajando minería ilegal en el río, y la creación de nuevos ecosistemas acuáticos. Acá quisiera hacer un comentario muy interesante. No sé si logran ver las dos figuras abajo a la derecha. Son nuevos ecosistemas acuáticos, que no piensen que de repente son ecosistemas creados que no tienen vida. Es por el contrario, tienen mucha vida, tienen mucha biodiversidad. El problema es que no se sabe qué hacer con ellos. Y no hablamos de 1 o 2 hectáreas, hablamos de miles de hectáreas que ya vienen a conformar un nuevo ecosistema, ¿no? Entonces yo creo que si vamos a hablar de Amazonía, ¿no? Y vamos a hablar de lo que sucede, Madre de Dios, estamos hablando que ya tenemos un nuevo tipo de paisaje. De acá a 50 años, de repente, en algunos lugares habrá que ver qué tipo de paisaje va a ser ese, porque yo dudo que tengamos en La Pampa un bosque amazónico, así trabajemos un proyecto de restauración el más eficiente de todos, ¿no? Esa es la realidad. Igualmente con las pozas de agua, ¿no? ¿Qué hacer con esa fauna que se está aprovechando que está aprovechando estos espacios? También es otra pregunta que habría que hacernos, ¿no? La investigación es sumamente importante acá para poder generar estrategias que sean reales, ¿no? Pero sobre todo que se puedan adaptar a los diferentes territorios amazónicos, ¿no? La contaminación por el mal manejo del mercurio, ¿no? Básicamente empieza en esta parte, ¿no? Cuando uno está quemando, ¿no? Sobre todo eso es con minería ilegal, como les menciono, que lo hacen en cualquier lugar, ¿no? No piensen que normalmente se piensa que la minería formal o que tiene concesión utiliza el mercurio de una manera indiscriminada. No es así. Además, el precio del mercurio está bastante alto ahorita, ¿no? Acá inicia la dispersión del mercurio, ¿no? Se sabe también por algunos estudios que los árboles y los bosques amazónicos capturan el mercurio atmosférico, ¿no? Esa es una muy buena noticia, y lo fijan en el suelo, ¿no? Esa es la mejor manera de poder prevenir, ¿no? Lo que sucede a la derecha, la biomagnificación. Cuando este mercurio es arrastrado, es vertido a los cuerpos de agua, empieza, como ven, ¿no? Primero están los sedimentos, luego pasa las algas comen los insectos comen las algas, el insecto come insecto, el pez come insecto, el otro pez más grande come al otro pez, y finalmente, ¿quién se perjudica más? Las comunidades locales que normalmente tienen la dieta del pescado como una dieta diaria, ¿no? Igualmente acá vemos, ¿no? Lo que sucede con los insectos, lo que les estaba mencionando hace un momento, y otro tipo de fuente de contaminación muy importante que está no solo en lugares industriales, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en Puerto Maldonado, frente al principal mercado de Puerto Maldonado, ¿no? Existen casas de compra de oro indiscriminadas, o sea, es un montón lo que podemos ver, y hacen un refogueo final, una quema final del material con mercurio adentro de estas tiendas. Obviamente este mercurio se va expandiendo a la parte urbana, ¿no? Vemos acá un minero también que está bateando, es un minero ilegal, ¿no? Que está trabajando ahí en el río, igualmente a la derecha, ¿no? En Huepetue, y acá vemos en el río Madre de Dios, ¿no? Entonces, esto para cerrar esta parte de mercurio, que es lo más importante a nivel de contaminación y poder recuperar esto, ¿no? Afecta a los más vulnerables y no distingue población minera o no minera, ¿no? Las comunidades nativas no necesariamente están cerca de la concesión minera, pueden estar a kilómetros de distancia, pero los peces tienen la posibilidad de viajar, ¿no? Entonces viajan varios kilómetros y lamentablemente son los más afectados las comunidades locales y comunidades nativas, ¿no? Sobre la MAPE responsable y buenas prácticas, ¿no?
yo creo, y luego de la experiencia que he tenido trabajando, yo creo que sí es posible trabajar de una manera responsable, ¿no? Como les dije, las normas y las pautas técnicas no están escritas en ningún lugar. Yo creo que hemos podido desarrollar esto con los mismos mineros, ¿no? Pero debería contemplar ciertos aspectos, ¿no? Número uno, dejar de utilizar mercurio, si hablamos de MAPE en Amazonía, ¿no? Debería ser una cosa que no, ya no debería ir más, ¿no? Y no solo en la Amazonía, en toda la minería artesanal y pequeña escala, ¿no? Deberíamos contemplar una reforestación como parte del cierre de minas urgente, ¿no? Una cosa obligatoria. Una adecuada gestión ambiental que contemple el tratamiento de relaves, ¿no? Las pozas de sedimentación como una gestión de este tipo de relaves para evitar la sobrecarga de sedimentos, ¿no? La nivelación del terreno también. Y también poder trabajar certificaciones voluntarias como el Fair Mine y Fair Trade. ¿Por qué? Porque esos estándares y ese tipo de trabajos que no existen en la normativa peruana están ahí. Podemos, ¿no?, recuperar eso y también generar un mercado voluntario. Sobre las tecnologías libres de mercurio, ya existen casos en Madre de Dios, ¿no? Yo soy testigo, estamos trabajando ya con 4 mineros, 5 mineros que ya han podido transformar totalmente su producción a cero mercurio, ¿no? Han podido inclusive vender ya su oro internacionalmente, ¿no? ¿Por qué se los menciono? Porque es por ahí lo que le mencionaba al inicio, ¿no? O sea, tenemos un ejemplo de por dónde ir si queremos ver las demás regiones amazónicas, ¿no? Cómo pudiéramos trabajar. ¿No? Vemos, esta es una mesa vibradora que básicamente lo que hace es separa el oro de las demás partículas que no tienen tanto peso, ¿no? Es un principio muy básico, muy fácil, ¿no? El oro en polvo y posteriormente, como les mencionaba, ese es el producto final que el minero vende en las tiendas de compra de oro, ¿no? Como decir una pepita de oro, ¿no? A diferencia de cómo se venden concentrados, ¿no? En otros lugares del Perú, ¿no? Esto ya existe en Madre de Dios, es una práctica que ya se está volviendo común en algunos lados, ¿no? Es importante mencionar esto, ¿no? Vemos acá las señoras mineras de la red, ¿no? Trabajando también técnicas libres de mercurio y han logrado también poder transformar este proceso, ¿no? La reforestación, también los propios mineros ya han iniciado sus trabajos con sus viveros, etcétera, etcétera, pero si no estamos para poder dar el soporte técnico, no está en ninguna parte esto. O sea, no pueden ellos decir, yo voy a hacer un cierre de minas, como si voy a hacer un cierre de minas en Madre de Dios, sería lo mismo que hacerlo de repente en Arequipa. No, no es igual. Necesita ciertos criterios, qué tipo de especies, diseños, investigación. ¿No? Miren estos suelos que básicamente es arena, ¿no? Entonces ya hay ciencia atrás de esto, ¿no? Lo único que hay que hacer es implementarlo un poco más a mayor escala, ¿no? Algunos resultados, ¿no? Miren esos árboles, o sea, eso ya es un bosque secundario, ¿no? ¿Es posible? Es posible. Esto es una concesión minera en Laberinto, ¿no? Del señor Pedro Infantes, ¿no? Inclusive llevamos estudiantes para que trabajen en algunos proyectos de investigación. Entonces, es una realidad que hay que ver cómo poder replicarla, ¿no? El tema de lo que les mencionaba, ¿no? El manejo del topsoil y el cierre progresivo. ¿Por qué es importante? Porque uno puede ir, sobre todo con maquinaria pesada, ese es otro tema también. Si uno tiene el otro tipo de maquinaria que son las bombas de succión, la limitante es bastante fuerte, ¿no? Pero si se dan cuenta, con el topsoil y el cierre progresivo es posible realizar un trabajo de cierre de minas y de recuperación de este ecosistema, ¿no? Igual, el tratamiento de relaves a través de las pozas de sedimentación. Son prácticas que se pueden hacer, pero no están normadas, al menos no para la minería artesanal y pequeña escala en la Amazonía, ¿no? Y la recirculación del agua, ¿no? Esta señora trabaja muy bien ahí y el mismo tratamiento que hace de este tipo de pozas lo utiliza para poder sacar agua limpia y seguir el proceso de explotación, ¿no? Las certificaciones voluntarias, como les mencioné, ¿no? Esta es una asociación que logró su certificación Fair Mine. Venden, están exportando desde Madre de Dios, ¿no? Es la única en toda la Amazonía, eso es lo interesante, ¿no? No solo de Amazonía peruana, sino en Ecuador, Colombia, en toda la cuenca amazónica son los únicos que han logrado una certificación. Creo que ya estamos hablando de cosas más grandes, ¿no? Y hay que ver cómo poder seguir ese ejemplo, ¿no? Y ya para ir cerrando, ¿no? Yo me quedaría con algunas reflexiones, ¿no? Como los desafíos principales para poder trabajar estas medidas de restauración, ¿no? Restauración no solo lo veamos como un tema de la tierra, ¿no? Estamos hablando del mercurio, ¿no? También, que es un elemento que está alterando estos ecosistemas amazónicos, ¿no? Entonces, número uno, que si vamos a trabajar con la MAPE formal en este tipo de
propuestas, de iniciativas, debería existir una normativa específica que no sea de repente de un trabajo de ONG, sino de repente también del ministerio, que pueda normar, que pueda guiar por dónde ir, ¿no? Definiendo criterios para el cierre de minas, manejo de relaves, movimiento de tierra, gestión del agua, etcétera, etcétera. No debería estar muy claro cómo hacer esto. Y ya como les mencioné, tenemos diferenciado los tipos de paisaje, tenemos diferenciado qué especies utilizar para una reforestación, ya se puede hacer trabajo sin mercurio. Entonces ya existen los elementos en campo que deberíamos incluir para poder tener unas propuestas muy claras y que te puedan definir por dónde trabajar, ¿no? No existen incentivos reales para eliminar el uso de mercurio. Esto es clarísimo, ¿no? Perú es parte del convenio de Minamata. Perú nos encanta firmar convenios y acuerdos a nivel mundial, ¿no? En 2013 hemos firmado el convenio de Minamata, en 2015 hemos ratificado el convenio de Minamata. Se identificó que la MAPE es el principal sector que contamina con mercurio. Se identificó que Madre de Dios es el principal responsable de contaminación, pero hasta el momento no hay absolutamente nada para poder dejar de usar mercurio y al menos generar incentivos para los mineros que quieran trabajar en esto, ¿no? Existen pilotos de reforestación en concesiones mineras. Esta actividad debería ser una práctica común, ¿no? Yo escucho a muchos mineros también que les llamo la atención porque me dicen, no, yo voy a cerrar cuando se acabe el mineral, porque de repente voy a regresar el siguiente año. Y digo, pero bajo ese criterio, si nadie te dice cuándo hacerlo, entonces nunca lo vas a hacer, ¿no? Entonces debería haber, por ejemplo, cuotas anuales que les exijan para poder trabajar. Si tengo 300 hectáreas deforestadas, al año voy reforestando unas 5, unas 10, etcétera, etcétera, ¿no? Debería ser algo también obligatorio. Pensar en proyectos de restauración de áreas degradadas a gran escala, como por ejemplo en La Pampa, ¿no? Que hablamos de más de 30.000, 40.000 hectáreas, ¿no? Podría ser posible siempre y cuando exista seguridad física legal del área para poder intervenir. Yo no puedo implementar un proyecto, traer inversores cuando no sé si de repente al día siguiente me van a invadir, o viene el grupo de seguridad y me va a amenazar, o simplemente hay una superposición de 5 derechos de uso de la tierra y que yo no puedo solucionar, ¿no? Las comunidades afectadas por la MAPE ilegal pueden ser un actor clave para este tipo de proyectos de restauración a gran escala y generar ingresos económicos por carbono, créditos de biodiversidad, etcétera. ¿Por qué? Porque normalmente las comunidades nativas lo que tienen de valioso es que es su territorio, ¿no? Entonces muchas veces, exceptuando las superposiciones de algunos casos, tienen grandes extensiones de terrenos donde ha habido minería y ellos pueden tener decisión de qué hacer en ese tipo de territorios, ¿no? Se conoce que los bosques amazónicos cumplen un rol importante para capturar el mercurio atmosférico. La reforestación pudiera cumplir también esta función en algún momento, ¿no? Entonces, pensar también en la reforestación como un tema de prevención a la contaminación por mercurio es algo muy interesante. Sin embargo, falta más estudios, pero ya sabemos por dónde va esta trayectoria, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Igual si tienen alguna pregunta, algún comentario, voy a estar acá en el evento y muchas gracias.